Bueno muchachos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Bueno, en este vídeo hablaremos de la tabla periódica y todo lo que deben saber para realizar sus ejercicios, como así también algunos tips y cuestiones a tener en cuenta. Bien, comencemos. Lo primero que debemos saber es que la tabla periódica de los elementos está ordenada de la siguiente forma: 18 columnas verticales llamadas grupos y 7 líneas horizontales llamadas periodos. Pero ahora, ¿qué provecho podemos sacar de ellos? En primer lugar, los grupos nos dan la información sobre los electrones de valencia de los átomos, como así también un breve indicio de los números de oxidación, los cuales hablaremos casi al final del vídeo. Los periodos, por su parte, nos dan la información de cuántas órbitas posee el átomo, como así también el número máximo del nivel que contienen los electrones de valencia. Hay que recordar que la cantidad máxima de electrones que entran en una órbita responden a la ecuación 2 por n al cuadrado, en donde n es el número de órbita. Bien, los elementos que figuran en la tabla periódica nos dan mucha información, entre ellas dos datos importantes: el Z y el A. El A es el número másico, es decir, el peso de un mol de átomos de ese elemento. Por eso la unidad de masa atómica, los UMA, se expresan en los gramos que pesan un mol de ese elemento. Bien, y el Z es el número atómico que corresponde al número de protones y electrones, ¿sí? Recordemos el principio de electroneutralidad de los elementos, que dice que para que exista un diferencial de cargas igual a 0, deben haber la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Por lo tanto, el mismo número de protones es el mismo número de electrones, ¿sí? Ahora, ¿cómo determinamos la cantidad de neutrones? Que es otra de las partículas que se encuentran dentro del núcleo, junto con los protones y los electrones en las órbitas. Muy fácil, restándole al número másico el Z, ¿sí? Uno de los ejemplos lo da el carbono, en donde su A es igual a 12 y su Z es igual a 6, ¿sí? Lo que corresponde decir que el carbono tiene 6 protones, por lo tanto, por el principio de electroneutralidad de cargas, posee también 6 electrones, ¿sí? Y ahora, para determinar el número de neutrones, simplemente hacemos 12 menos 6, que sería el A menos Z, y nos da un total de 6 neutrones. Entonces, al final, determinamos con el A y con el Z la cantidad de partículas subatómicas que componen el átomo. Bien, para realizar la configuración electrónica a través de las casillas cuánticas, debemos recordar cuáles son los subniveles que corresponden al elemento. Ellos son el S, el P y el D, también el F. Recordemos que el S es un orbital circular, en donde posee solamente un espacio o una casilla cuántica para dos electrones con espines opuestos. Los orbitales P son bilobulares, en donde poseen espacio para 6 electrones, es decir, 3 casillas cuánticas con dos pares de un par de electrones en cada una con espines opuestos, ¿sí? Los orbitales D, con 5 casillas, ingresan 5 pares de electrones con sus espines opuestos, y el F, 14 electrones. Bien, una manera fácil de recordar cómo es el orden desde un orbital de baja energía hacia uno de alta energía es escribiendo del número 1 al 4, ¿sí? Y luego por número agregar la misma cantidad de números, es decir, en el 1 va un solo 1, en el 2 van 2 2, en el 3 van 3 3 y en el 4 van 4 4, ¿sí? Y luego completar con los orbitales que corresponden: S en el caso del 1, en el caso del 2, 2S, 2P, y en el caso del 3, 3S, 3P, 3D, como así también en el caso del 4, 4S, 4P, 4D y 4F. Una vez que logremos esto, a través de esta regla mnemotécnica, lo último que vamos a realizar es dibujar unas flechas cruzadas. ¿Esto qué nos va a permitir? Que nosotros, a través de este dibujo, veamos hacia dónde van los orbitales. El primer orbital sería el 1S, ¿sí? Nosotros hacemos el diagrama de energía y encontramos que el primer orbital es el 1S, luego el 2S, a continuación el 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, y así hasta llegar al nivel 5, ¿sí? Nosotros con tener el nivel 4 es suficiente. Cuando nosotros hacemos los diagramas de energía, lo que graficamos es energía, ¿sí? Y ponemos el primer orbital en un nivel de baja energía, ¿sí? Y ahí continuamente, según esta regla mnemotécnica, vamos dibujando las casillas cuánticas. Esto que nos va a permitir poder hacer la configuración electrónica de cualquier elemento. Por ejemplo, el oxígeno es un elemento que posee un número másico de 16,
¿sí? 16 UMAS, es decir, 16 gramos pesan un mol de átomos de oxígeno, ¿sí? Y un número atómico de 8. Este elemento se encuentra en el grupo 6 y en el periodo 2. Bien, teniendo esta información, ¿qué podemos determinar? El oxígeno posee, a través de su Z igual a 8 protones y 8 neutrones, ¿sí? Restando el A menos el Z, obtenemos que también posee 8 neutrones, ¿sí? Entonces, al momento de dibujar el átomo, nosotros dibujamos el núcleo y los orbitales, o las órbitas, y vamos a disponer en su interior, en el núcleo, los 8 protones y los 8 neutrones. Y luego, los 8 electrones los vamos a distribuir según la regla del 2n al cuadrado, ¿recuerdan? Bien, en la primera órbita habíamos dicho que el n es igual a 1, entonces 1 al cuadrado es 1 y 2 por 1 es 2, entonces en la primera órbita van a entrar 2 electrones, ¿sí? Entonces 8 electrones menos 2 electrones, nos quedan 6 electrones que son los que van a quedar en la última órbita. Bien, ¿qué vemos a simple vista? Que el número de órbitas es igual a 2, ¿sí? Y se corresponde con lo que habíamos dicho al principio sobre los periodos. Bien, y lo otro es que los electrones de valencia, es decir, los electrones de la última capa, se corresponden con el grupo, ¿sí? También lo habíamos dicho con anterioridad. Bien, cuando nosotros realizamos la configuración electrónica a través de casillas cuánticas, el oxígeno, vemos que su configuración es 1s cuadrado, 2s cuadrado, 2p4, ¿sí? Otra forma de denotarlo es, vemos a través de la tabla periódica cuál es el gas noble más próximo anterior al elemento. En este caso, como el oxígeno está en el periodo 2, vemos que el gas noble es el del periodo 1, que es el helio. Entonces denotamos corazón de helio, que sería 1s cuadrado, y luego agregamos 2s cuadrado, 2p4, ¿sí? ¿Por qué 2s cuadrado, 2p4 y aparece un 2? Por lo que habíamos dicho al principio, de que el periodo, aparte de darnos el número de órbita, nos daba el número máximo de nivel de valencia. A esto nos referíamos con número máximo de nivel de valencia. El orbital S y P va acompañado del número 2. Estos 6 electrones, si sumamos su exponente, 2 más 4 igual a 6, vemos que son los electrones de valencia, ¿sí? Por lo tanto, se corresponde a lo que habíamos dicho al principio del periodo, que nos daba el número máximo de nivel de valencia. Bien, cuando nosotros hacemos el diagrama de energía para poder determinar a través de las casillas cuánticas cuál es su configuración electrónica, vamos a tener en cuenta dos puntos. La primera, el principio de exclusión de Pauli, que dice de que no se pueden agregar más de 2 electrones en cada uno de los orbitales o casillas cuánticas, y estos se deben disponer con los espines opuestos. Bien, y otro de los puntos es seguir con la regla de Hahn, que dice que el llenado de los electrones es continuo. Cuando nosotros empecemos a llenar dichos orbitales, va a ser de la siguiente manera. Primero disponemos un electrón con el spin positivo y luego un electrón con el spin negativo en el mismo orbital. En el 2s ocurre lo mismo, y en el 2p nosotros tendríamos que agregar un electrón con el spin positivo, ¿sí? Y esperaríamos agregar un electrón acá al costado, pero ¿qué es lo que no, acá arriba? Pero ¿qué es lo que nos dice la regla de Hahn? La regla de Hahn nos dice de que los electrones se van llenando simultáneamente por orbitales, es decir, que el llenado correcto va a ser el siguiente. Agregamos un electrón ahí, uno más ahí y uno por ahí, ¿sí? Si nosotros observamos, la configuración de los electrones de valencia, que eran 6, es 2s cuadrado por tener 2 electrones, 2p a la cuarta por tener 4 electrones. Bien, como habíamos dicho en principio, al final íbamos a hablar de las reglas memotécnicas para acordarse los números de oxidaciones de los principales elementos que van a ver en la mayoría de los ejercicios. Una forma clásica de acordarse es a través de los grupos, ¿sí? La tabla periódica, al tener los 18 grupos, los podemos dividir en bloques, ¿sí? Los del grupo 1, como el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, que poseen número de oxidación más 1. Los del grupo 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, que poseen número de oxidación más 2. Los del grupo 3, como boro, aluminio, galio, indio, talio, que poseen número de oxidación más 3, a excepción del talio, que también aparece el número de oxidación más 1, ¿sí? Los del grupo 4 o 14, que son el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, que poseen dos números de oxidación, más 2 y más 4. En el grupo 5 o grupo 15 vamos a tener dos números de oxidación también, que es el más 3 y el más 5.
en donde tenemos al nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. El grupo 6 o 16 van a tener 3 números de oxidación que van a ser el -2, +4 y +6, en donde vamos a tener el oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro. Y por último, el grupo de los halógenos, que es el grupo 17 o grupo 7A, vamos a obtener 4 números de oxidaciones, a excepción del flúor, que solo posee el -1. Cloro, bromo y yodo poseen +1, +3, +5 y +7. Luego existen otros elementos como el cromo, que poseen 2 números de oxidación importantes, que son el +3 y el +6. +3 actúa como metal y +6 como no metal. Luego el manganeso, ¿sí?, que se encuentra al lado del cromo, posee 3 números de oxidación importantes, que son el +2, que actúa como metal, el +4, que va a actuar como anfótero, y el +7, que va a actuar como un no metal. Luego, la triada del hierro, cobalto y níquel posee número de oxidación +2 y +3, cobre +2 y +1, zinc y cadmio +2, mercurio +1 +2, oro +1 +3, paladio y platino +2 y +4, y plata, número de oxidación +1.